que nada, quiero contarles que me vine a vivir a la provincia de Tucumán y allí conocí tu programa, ¿no? Años después de haber escuchado tantos relatos de mi familia o amigos, descubro que todo esto es real. Vivo en Termas de Riondo, muy cerquita. Y vine como tantos otros a la provincia con la idea de estudiar. Y bueno, luego se me dio el trabajo también. Pero por aquel momento, cuando llegué, tenía apenas 19 años. Y creo que para todo joven, para todo adolescente, este cambio de vivir solo significa crecer de repente en muchas cosas. Nunca había experimentado un miedo relacionado con lo paranormal. Miedo tuve de muchas otras cosas. Pero antes nunca había sentido ese miedo tan profundo, ese miedo tan íntimo, que es totalmente distinto a cualquier otro miedo. Les cuento que por aquellos años alquilé una, una casita que estaba construida en realidad eh, con los fines de alquilarla a los estudiantes. Antes que yo ya habían pasado muchos estudiantes por allí y mi idea era compartir aquella pequeño departamentito, por decirlo de alguna manera, con otra persona, ya que tenía dos pequeñas habitaciones, realmente muy pequeñas, una cocina, comedor y el baño, y una galería. Eso sí, me gustaba porque por las tardes podía salir a la galería a tomar un poco de aire y hacía allí, mis tareas, lo que tenía que estudiar en muchas oportunidades lo hacía en esta galería, una galería con un piso de ladrillo, realmente muy pintoresca. La casa que estaba delante era una casa antigua, y creo yo, por lo que vi, que se trataban de dos terrenos, ¿no? Porque eran bastante grandes. Te diría que tenía unos aproximadamente 25 metros de frente, casi por 50 de fondo. Alguna vez lo conversé, ¿no? Con la gente allí, con los dueños de esta, de esta propiedad muy grande. Habían dos plantas de naranjas, de las cuales por supuesto yo comía sin ningún problema y la verdad que era maravilloso. En Termas no tenía plantas frutales en casa y para mí era un lugar tranquilo, ¿sí? Demasiado tranquilo en realidad, acostumbrado a vivir con mis cuatro hermanos y mis padres. Era como demasiado tranquilo de pronto venirme a vivir solo, ¿no? Pero dentro de nuestras posibilidades económicas, aquello era lo que podía pagar sin comprometer la economía de la familia. Es verdad que estaba un tanto deteriorada, ¿no? Que no estaba del todo bien, pero no me preocupaba demasiado. Yo pensaba encargarme de la pintura del departamentito y de hacer algunos arreglos como para estar un poco más cómodo, nada más. La persona con la que yo había contactado para compartir los gastos en el departamento eh, se demoró en realidad en venir a vivir. Su carrera era muy distinta a la mía. Él estudiaba educación física. Yo estaba, mi ingreso era a medicina. Y él vino, no sé si un mes y medio después que yo. Estuvo unos días, un tiempo en la casa de unos tíos, de unos familiares. Pero yo estuve, te diría que prácticamente 2 meses solo en ese departamento porque me vine antes de que comenzaran las clases. Te diría que 3 semanas antes. Y es así que esos 2 meses, los dos primeros estuve prácticamente solo en el departamento, ¿no? Y allí me puse a pintar, a acomodar un poco, sobre todo mi habitación, que tenía un pequeño problema de humedad, pero tenía una ventana grande, ¿no? Una ventana larga, eh,
que tendría unos 80 centímetros por 1,5 metros, que tenía muy buena vista hacia lo que sería el fondo de la casa, el patio, digamos, ¿no? Porque estaba hacia el costado. Y desde ahí veía las plantas de naranja, bueno, y tenía muy buena luz durante el día. En una de las oportunidades, uno de los días, en los que estaba ya dispuesto a dormir, me llamó la atención un ruido que venía del patio, ¿no? De ese patio que era bastante amplio, repito, un patio muy, muy grande. Incluso hacia el fondo recuerdo que habían dos motos como abandonadas, muy viejas, ¿no? Eh, Era realmente muy grande el lugar. El ruido que yo escuché fue como el de un golpe, como si algo hubiera caído en el piso, en el patio de tierra. Me levanté en ese momento porque estaba prendida la luz de esa pequeña galería que tenía y miré hacia afuera, corrí un poquito la cortina, miré hacia afuera y no había nadie, no había nada que, bueno, de lo que pudiera presumir que se hubiera caído o algo por el estilo, ¿no? Pero era tan grande y habían tantas cosas que no me preocupó en absoluto aquello. Me desvestí, me fui a bañar y cuando estaba bañándome, el baño estaba entre las dos pequeñas habitaciones que había. Cuando vos salías del baño, salías a la cocina comedor chiquita, no sé si tendría 3 metros por 4 y nada más, ¿no? Cuando salías del baño, salías para ahí. Yo dejé la puerta semiabierta, estaba bañándome cuando de pronto siento un golpe. La puerta de ingreso, la puerta por la que ingresabas al departamentito, era una puerta que tenía como, sin dudas no era una puerta, no era la puerta indicada para ese lugar, pero tenía un vidrio, ¿no? O sea, podías ver también hacia afuera. Era un rectángulo de vidrio que tenía afuera. Muchas puertas lo tienen. Y sentí que golpearon la puerta. Y yo me estaba bañando. Asomé la cabeza y pregunté quién era, pensando que podía ser uno de los hijos de los dueños de la propiedad. Y no me contestaron, ¿no? Entonces me envolví con la toalla, salí hasta la puerta, abrí un poquitito la puerta, estaba ahí a 3 metros, repito, y no había nadie. Y me llamó la atención, entonces puse llave. Me metí a bañar nuevamente y en lo que estaba dentro otra vez sentí una voz, como si alguien me hablara. No la escuchaba claramente, pero podría asegurar que alguien me llamó. Esta vez terminé de bañarme, seguí con lo mío, fui a la habitación, me vestí y me quedé un rato en la cocina, estaba comiendo unos sándwiches que tenía y tomando unos mates, y en lo que estaba ahí tuve una sensación muy fea de pronto, porque sentí como que alguien pasó corriendo por el patio, ¿no? Imagínense, se escuchó claro que alguien pasó corriendo. Yo tenía la luz del patio encendida, me levanté como para mirar hacia afuera, y a pesar de que no vi nada, una sensación de frío me recorrió el cuerpo y estaba ahí como con los pelos así de punta, ¿no? Un poco asustado en ese momento. Yo tenía una pequeña tele, estaba viendo los canales de aire, por supuesto, y me quedé mirando un ratito nada más y luego me fui a la pieza y me acosté a dormir. Esa noche sentí ruidos mientras dormía. Después que me dormí no escuché más nada. Llegó el día siguiente y yo seguí con mis actividades normales. Cuando salí al patio sí me puse a mirar, ¿no? Y a buscar, qué sé yo, algo. No había absolutamente nada, estaba todo totalmente en orden, normal. Salí, me fui a hacer algunos trámites y a comprar algunas cosas y volví cerca del mediodía. Y ahí me quedé. Otra vez comí, me tiré a dormir la siesta, salí a las 6 de la tarde y ese día volví cerca de las 9 de la noche. Yo me había olvidado de dejar la luz de la galería encendida, entonces estaba todo como muy oscuro, ¿no? Y cuando entré me di cuenta y sentí miedo. Tenía que caminar de la puerta de la vereda hasta el departamentito bastante, como unos 30 metros, ¿no? Porque tenía que pasar
la construcción principal, que era la casa, esta casa antigua, que estaba dentro de todo en buenas condiciones, pero no estaba habitada, y luego llegar hasta ese departamentito que estaba construido al costado, ¿no? Eh, Aquella casa sigue hoy creo que en las mismas condiciones, se habrá mejorado un poco tal vez, pero de vez en cuando paso por ahí y veo que no, que está bien, digamos, la casa está, la han mantenido bastante bien, ¿no? La cuestión es que cuando entro estaba totalmente oscuro. Yo tenía un teléfono de esos viejitos por aquellos años, en el momento en el que les cuento, no habían los celulares como hoy y yo prendí la pantalla del celular como para iluminar un poco nada más. Y sentí un perro que ladró al fondo. Me pareció extraño porque no había ninguno, ¿no? Dijo, bueno, quizás por el fondo se metió alguien, por el portón, algún perro o algo, no sé. Pero lo escuché ladrar. Fui como pude, iluminándome y además pensando en que no me vuelva a pasar nunca más eso de no dejar una luz prendida para cuando vuelvo. Y cuando llego a la puerta para entrar al departamentito y estaba poniendo la llave, sentí que algo me rozó el pantalón de atrás, la botamanga del pantalón, a la altura de la, bueno, la pierna, ¿no? Atrás. Me di vuelta muy rápido y en ese segundo pensé que podría haber sido este perro que yo había escuchado. No sé, se me cruzaron cosas por la cabeza en ese momento, ¿no? Pero vi solamente una sombra. Yo lo reté de perro como pensando, como seguro de que fuera un perro, ¿no? Terminé de abrir la puerta y metí la mano y prendí la luz rapidísimo y ya no vi nada. Entré asustado, agitado, cerré la puerta con llave y bueno, me puse a hacer todo lo que tenía que hacer, las cosas, me preparé algo para comer también y me acosté a dormir cerca de las 11 de la noche. Me desperté a la medianoche porque sentía que alguien me golpeaba la puerta, ¿no? Como si fuera una persona golpeando la puerta. Y yo me preguntaba quién podía ser, ¿no? Entonces me levanté y antes de abrir la puerta pregunté quién es y no me respondió nadie. Entonces me puse medio en punta de pie porque les conté que la puerta tenía como un vidrio arriba, un rectángulo de vidrio, y miré por ahí y vi a alguien que se iba, ¿no? Yo me habré demorado un par de minutos en levantarme y vi a alguien como de espaldas, ¿no? Que se iba. La cuestión es que me quedé pensando a esa hora si habría venido alguien de la familia a quedarse en la casa adelante y quiso hablarme. Uno empieza a tratar de justificar todas esas situaciones, ¿no? Bueno, me volví a la cama y cuando estaba acostado comencé a escuchar el aullido de un perro. Y cada vez lo escuchaba más cerca. A medida que pasaban los minutos, primero lo escuché en el fondo, después como más cerca en el patio, y en un momento era como si estuviera ahí enfrente del departamentito, como aullando, ¿no? Llorando de una manera lastimera. Quienes han escuchado a los perros, ¿no? Ladrar o aullar así, llorando, pone la piel de gallina. Y yo no quería levantarme. Pero aquello duró, no sé, aproximadamente una media hora, que lo escuchaba aullar, se callaba un rato, volvía otra vez. Y yo estaba ahí como atento, porque aquello realmente me perturbaba, me asustaba. Había dejado la luz de la cocina comedor prendida y la puerta de mi pieza abierta, entonces estaba como iluminado. La habitación entraba bastante luz, ¿no? Después me di vuelta y traté de no llevar el apunte como para dormir, descansar un poco. Y en un momento escuché que me llamaron por mi nombre, ¿sí? Escuché la voz de una mujer, esta vez muy claramente, llamarme por mi nombre. Me quedé atento, ¿no? Escuché muy claramente Nico como llamándome, ¿no? Y me quedé atento. Un silencio profundo.
y luego el aullido del perro otra vez. Y otra vez escuché que esta vez estaba prestando atención. Claramente que me llamaban por mi nombre. Nico. Y seguido a eso, el llanto de una mujer, como si esta mujer me hubiera llamado y luego rompiera en llanto. Pero era un llanto no de una mujer a la que hubieran golpeado, que tuviera algún dolor por alguna enfermedad o algo parecido, no, era más bien como un lamento profundo. Era ya más de la, no sé, 1:30 de la mañana quizás. Y me asusté. No hice ni el ademán de levantarme. Pero estaba prendida la luz de la galería. Y luego, entre escuchar el llanto, el lamento de esta mujer y el aullido de ese perro, por mi ventana, por la ventana de la pieza, no era una ventana que puedas abrir, ¿no? Era un vidrio con una cortina. Y sí, hacia la puerta había una ventana más chiquita la cual podría abrir. Pero por ahí vi pasar la silueta de una persona. Y me asusté porque yo la vi pasar hacia el fondo y luego escuché el llanto hacia el fondo. Y luego escuché como si quisieran abrir la puerta, ¿no? Sentí muchísimo miedo. Yo le había puesto llave. Me quedé casi paralizado en la cama. En ese momento me puse a rezar. Y recuerdo claramente que apenas empecé a rezar, comenzó a aullar nuevamente aquel perro. No sé en qué momento, pero rezando me quedé dormido. Y así me desperté al día siguiente. Cuando salí, salí como a las 5 de la tarde. Sabía que iba a volver entre las 8:30 y las 9. Dejé una luz prendida esta vez para que no me pasara lo mismo. Me fui a hacer todo lo que tenía que hacer, algunas compras y algunas otras cosas más. Y volví antes de que oscureciera. Así que entré sin ningún problema. Me quedé un rato en la galería. Miré hacia el fondo era bastante grande. Aquel día hacía bastante calor y eso lo recuerdo muy bien. Me quedé leyendo un poco para hacer el ingreso y todas esas cosas. Y después de un rato me fui adentro. Y ahí estaba, recuerdo muy bien que esa noche me preparé una pizza, había dejado la puerta abierta y en un momento, cuando me había sentado a comer y tenía esa tele chiquita que les cuento prendida, yo estaba de espalda a la puerta, con la puerta abierta, me había olvidado un poco de lo que pasaba, ¿no? Y sentí como si alguien hubiera pasado caminando. Me corrió un frío por la espalda y en ese momento me di cuenta y me levanté inmediatamente, cerré la puerta y puse llave y me quedé mirando la televisión. Durante 1 hora aproximadamente, un poco más, terminé de comer y me fui a acostar, pero dejé la televisión prendida con el volumen bajo. Aún así lo escuchaba desde la pieza, ¿no? Hacía mucho calor, entonces yo dejé abierta la ventana de la cocina y esa pequeña ventanita que les digo que tenía la habitación, ¿no? Una habitación chica y tenía una ventana muy pequeña, pero la abrí con la intención de que para que entre un poquito de viento, ¿no? Se hiciera algo de corriente de viento ahí dentro. Yo no tenía ventilador, no había traído muchas cosas tampoco, ¿no? Me acosté a dormir, me quedé dormido enseguida y en un momento de la noche escuché que me llamaban, ¿no? Ch, ch, Nico. Pero una voz de mujer. Lo debo haber escuchado 2 o 3 veces. No sé exactamente cuánto tiempo. Pero cuando abro los ojos y escucho de dónde proviene esa voz, miro hacia la ventanita que estaba abierta y había una mujer metiendo la mitad del cuerpo dentro de la pieza, con ropa oscura y el cabello largo. Por eso digo que es mujer, porque veía su cabello que caía largo dentro de la habitación. Nunca en mi vida sentí un miedo tan profundo como en ese momento. Era como si quisiera entrar por la ventana
y de ser tan pequeña, le costaba. Yo la miré, me persiné en ese momento. Y cuando me persiné, la puerta de mi habitación, la que dividía de la cocina-comedor donde estaba la tele prendida, se cerró muy fuerte. Fueron los instantes de mayor miedo en mi vida. Quedé completamente a oscuras. Pero por alguna razón, cuando miré hacia donde estaba esa mujer, levantó su rostro y sus ojos brillaban en la oscuridad. No eran como brasas de fuego ni nada por el estilo, pero tenían un brillo que me permitían verla y saber que estaba ahí. Con muchísimo miedo me encogí en la cama y me puse a rezar nuevamente. Y esta mujer dio un alarido dentro de la pieza. Hasta el día de hoy recuerdo de la manera en la que se me puso la piel al escuchar este alarido, este grito. Me quedé casi paralizado. Creo que lo único que podía hacer era rezar con mis pensamientos, porque me sentía paralizado, sin dominio de mi cuerpo, con mucho miedo. Me puse a rezar, y de pronto, en un momento, sentí como si se me fuera el miedo, ¿no? La puerta de la habitación, la que dividía con la cocina-comedor, se abrió muy despacio y entró un poco de luz de la tele que aún seguía encendida. Y yo sentí calma, sentí como tranquilidad y continué rezando. Seguí rezando. Y aquella noche no volvió a pasar nada más. Sentí tanto miedo que al día siguiente me fui a una iglesia, quizás muchos la conozcan. Me fui hasta la iglesia San Roque y allí hice bendecir agua y un rosario de plástico, un rosario que compré ahí en el mismo lugar, ¿no? Lo hice bendecir, traje agua bendita y recuerdo muy bien que yo tenía una cruz chiquita, la que también hice bendecir en ese momento, una cruz de madera, y esa pequeña cruz la dejé en mi habitación, en una mesita de luz. En realidad ni siquiera era una mesa de luz, era apenas un cajón que yo había puesto ahí, que hacía como mesa de luz. Lo dejé ahí y el rosario lo colgué en, en el picaporte de entrada a la casa. Cuando hice bendecir eso, hablé con un sacerdote, eh, un sacerdote ya un hombre mayor, que me dijo que me confesara. Me confesé con él. Estuve en la iglesia por más de 1 hora y media, creo, ¿no? Quizás un poco más. Me confesé con él y luego me animé a contarle exactamente todo, cómo había sucedido. Y él con esta confesión, me dijo, o en la confesión, me dijo que rece, que no tenga miedo, que el agua bendita cualquiera podía bendecir, si lo hacía con fe y con respeto. Y me llevé el agua bendita, me llevé lo que había hablado con este sacerdote acerca de la oración, y de saber que estaba yo mucho más preparado por el hecho de haberme confesado. Y volví a la tarde a la misa, porque la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, según él me dijo, se completaba cuando uno comulgaba. Entonces yo me confesé, fui a la tarde a la misa y comulgué. Cuando volví a la casa, volví, es verdad, mucho más tranquilo. Y durante esos días yo escuchaba ruidos en la propiedad, incluso escuché el llanto nuevamente de esta mujer, pero ya nada dentro del departamento. Pasaron varios días, ¿no? Hasta que en una oportunidad, parecía que iba a llover o se largaba una tormenta y yo había dejado algo de ropa colgada ahí afuera, pero estaba de la galería apenas a 2 metros nada más, no estaba muy lejos. Entonces
Estaba la luz prendida, no tenía miedo, salí y cuando estaba recogiendo la ropa que tenía, que no era mucha, en la soga, alguien me agarró del hombro desde atrás, pero muy claro, es decir, no es que me haya parecido, no, alguien me agarró del hombro desde atrás. Y cuando yo me di vuelta, junto a la planta, una de las plantas de naranjas que estaban allí, había una sombra, la silueta de una persona, muy oscura. Presumo que era una mujer porque es la aparición, es lo que yo había visto en mi habitación, bueno, días antes, ¿no? Pero me metí dentro de la casa y me quedé tranquilo, me sentía protegido. De hecho, podía escuchar ruidos fuera del pequeño departamento, pero dentro no volvió a ocurrir nada más. Pasaron los días y llegó este amigo, este chico que yo les comento que iba a compartir el departamento conmigo, y les conté lo que había sucedido. Y él sintió un poco de miedo. Pero él también era del campo. Si yo no recuerdo mal, me parece que era de acá de la zona de Trancas, un poquito más adelante. Y le conté todo lo que había pasado, ¿no? Una noche, cuando vuelvo aproximadamente a las 10 de la noche, él ya estaba en el departamento y me contó que estaba con un poco de miedo porque él había sentido a una mujer llorando por el patio y que además de eso, que el foco que estaba afuera en la galería se había quemado. Bueno, yo entré, le dije que tenía agua bendita, que se quede tranquilo y claro, estando acompañados los dos con la televisión, ya no sentimos tanto miedo, ¿no? Nos fuimos a dormir y al día siguiente salimos los dos de la casa, temprano, como a las 9 de la mañana, para volver a la tarde, ¿no? Yo volví un poco antes que él, a las 5 de la tarde, y él volvió como a las 7, y nos quedamos ahí tomando mate, conversando un poco, y en un momento él sale a colgar el toallón, ya más tarde, 9, 10 de la noche, sale a colgar el toallón porque había salido de bañarse, estábamos preparando algo para comer, y, y me grita, me llama asustado, ¿no? Y entra casi corriendo. Y me dice, mira, mira, y mira, él miraba y me señalaba la planta de naranja. Y ahí vimos como si alguien estuviera colgado, ¿no? Como si alguien se hubiera ahorcado en la planta. Yo cerré la puerta sin dudarlo, me puse a rezar, él también me acompañó rezando y nos quedamos así durante un rato sin mirar para afuera y preguntándonos además si íbamos a tener que pasar todo el año así o qué íbamos a hacer. La cuestión es que al día siguiente, eh, no sé si jueves o viernes en realidad, pasó un día más o menos, me fui otra vez a la iglesia, fui con él, volvimos a hablarle a este sacerdote de lo que sucedía y él accedió en venir con nosotros a bendecir la propiedad, ¿no? Y se quedó tomando mate durante un rato, le contamos lo que habíamos visto y él nos dijo simplemente que había mucha gente que hacía mal, que hacía mucho daño, pero que se queden tranquilos, que tengan fe en Dios, eso nos decía, quédense tranquilos. Bendijo el departamentito, el patio. Y debo decir que a partir de ese momento no volvió a ocurrir nada más, ¿no? Pasaban los días y nosotros estábamos un poco con miedo, atentos a lo que sucedía. Y lo que sí nos dimos cuenta de un perro que aparecía por la noche, un perro común, normal, chiquito, de no más de unos 40 centímetros, que a veces aparecía en el patio de la casa, y comenzamos a pensar nosotros que entraba quizás por alguno de los vecinos del fondo, que tenía alguna manera de entrar, ¿no? Porque se aparecía prácticamente todas las noches y venía y se quedaba en el naranjo, luego lo escuchábamos llorar un rato y desaparecía. Pasaron los días, increíblemente, la planta de naranja donde nosotros veíamos a aquella mujer, o vimos a aquella mujer que se había colgado y donde el perro se echaba ahí abajo, comenzó a secarse con el paso de los días, se le cayeron absolutamente todas las hojas y se secó por completo. Un tiempo después, ya habían transcurrido quizás unos 3 meses y medio, 4 meses aproximadamente de que nosotros estábamos allí, el hijo de la dueña de la propiedad fue
a conversar con nosotros. Nosotros le pagábamos a él el alquiler, no lo hacíamos mediante banco ni nada, él pasaba a cobrar. Me animé a contarle lo que pasaba, lo que sucedía, porque ya había dejado de ocurrir, ¿no? Y este muchacho, cuando yo les dije, los dos le contamos y le dijimos que ya estábamos tranquilos, que no, ya no sentíamos miedo porque había dejado de ocurrir, él se atrevió a contarnos que en esa propiedad había vivido una tía suya, ¿sí? Hermana mayor de su mamá, viejita ya, por ese momento la mamá tendría cerca de 86, 87 años, ¿no? Y la hermana era una hermana mayor que había vivido allí en esa propiedad y que, según ellos, había incursionado en las artes negras, en el curanderismo, y que una noche, según ella misma contaba, atormentada por los demonios, porque ella estaba como todos creían que estaba enferma, porque ella decía que se sentía atormentada por los demonios, que no la dejaban dormir, que no podía dormir, se levantaba llorando y gritando, y quizás sea esa, ¿no? El llanto que nosotros escuchábamos en el patio. Después de un tiempo la encontraron, se había quitado la vida, suicidándose, se colgó de aquella planta de naranja en donde nosotros la habíamos visto. Nos preguntó si ya estábamos tranquilos, si estábamos bien. Como nada nos había vuelto a ocurrir, decidimos quedarnos, ¿no? Pero encontramos la razón del por qué sucedía aquello. Pasaron los meses, pasaron ya cerca del mes de noviembre, en una oportunidad que este muchacho, Marcos, fue a cobrarnos el alquiler, se animó a quedarse allí, se quedó con nosotros, es decir, tomando mate, y se animó a contarnos que él también, cuando vivían aún en esa casa, a veces llegaba tarde o salía a la galería y veía a esta mujer que él decía su tía pasearse por la propiedad y escuchaban llantos. Después de que su hermana se casó y que él quedó solo con su mamá, decidieron llevar a la mamá a su casa. Él se había casado, ya tenía por ese momento 2 hijos, y la propiedad quedó allí sola, ¿no? Tenían en mente hacer más departamentos para el alquiler, pero no pudieron hacerlo, y se fueron, y él me confesó que sentía miedo, porque en muchas oportunidades él también vio a esta mujer, que él aseguraba era su tía, que se había suicidado en aquella propiedad.